pero estuvo bien. ¿Hablamos de qué? Que irrumpió el Espíritu Santo, ¿verdad? Así de repente. ¿Hablamos de eso? De manera repentina. Aleluya. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo se derrame así, de esa manera? Entonces se derramó con toda su fuerza y empezaron la iglesia a ser avivada y el Espíritu Santo fue fuerte. Decíamos que estaban en el aposento alto 120, juntos y unánimes, ¿verdad? Dice, aguardando la promesa del Padre, y cuando llega el Espíritu Santo se posa sobre algunas cabezas así como lenguas de fuego. Empiezan a hablar en otras lenguas, en lenguas vivas de la época, y dice que la gente los escuchaba y decía, pero ¿cómo es posible que está hablando de las grandezas de Dios, las maravillas de Dios, y le estoy entendiendo en mi idioma? ¿Verdad? Y esas son las cosas que el Espíritu Santo hace, las cosas sorprendentes que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Dice que no han subido al corazón del hombre, que ojo no ha visto, cosas extraordinarias. Y yo pienso que eso es para esta época también. Y como en todo es necesario fe. ¿Me escucháis? ¿Cómo, te acuerdas cuando dice la palabra, cuando venga el Hijo del Hombre, cómo será la fe? ¿Cómo hallará fe en la tierra? ¿Tendremos fe suficiente? Fe para creerle, para creer en las promesas de Dios, para creer en la acción de Dios hoy y ahora. Que Dios coge y transforma por completo. ¿Lo creeremos? Y bueno, el otro día compartíamos y decíamos que cuando dábamos lo del ABC, que la fe es imprescindible para ver la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, es imprescindible. Pero ha habido veces, ha habido ocasiones en la Escritura así en la vida cotidiana nuestra, contemporánea, que Dios ha actuado de una manera sorprendente, sorpresiva, así de repente, y la persona no ha tenido fe. ¿Sabes la de veces que he visto gente ser transformada, tocada por el Señor, sanada, y no verlos más en la iglesia ni una sola vez? Jamás. Y dice, ¿pero qué fe tenía este o esta? Esto me ha tocado verlo. Gente que veías que no era creyente, que no, y con los ojos abiertos así tiesos. Y decir, ven, pasa, vamos ahora. Y orar y Dios tocar de una manera. Y dice, bueno, pero a veces encuentras que hay gente fiel, firme, que sigue a Dios, que le ama, que tiene buen testimonio y no ven nada. Y viene este y se lleva la bendición hacia su casa y no lo he visto más. Bueno, Dios hace cosas de manera sorprendentes. Pero dice, dichosos los que sin ver creen. ¿Me escucháis? ¿Por qué ocurren esas cosas? A veces uno no sabe, no sé explicar. Pero sí te digo que es imprescindible la fe. Tú dices, bueno, pero si no tenía fe, ¿cómo es posible? Bueno, pero a veces la fe del que ora. Es que sin fe no se activa. Dice, ven, vamos a orar. Y alguien lo llamó y dijo, vamos a orar. Y la fe de alguien. ¿Te acuerdas de aquellos 4 que llevaron a su amigo, rompieron el techo, lo bajaron? Dice la Biblia, Jesús al ver la fe de ellos. ¿De quién? De ellos. La fe es necesaria en alguien. Es como la correa de transmisión, como para que algo se active. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y esperamos tiempos de avivamiento. ¿Cuánto lo esperan? Y de eso quería hablar. Dice que el Espíritu Santo se posa sobre la iglesia con toda su fuerza y la iglesia empieza a avivarse y a avivarse y a avivarse. Bien, lo primero que quiero decir en cuanto a esto es que si quieres un manual de avivamiento, te lees Hechos. Hay muchos libros por ahí, que si el avivamiento en la calle Azusa, que si el avivamiento de Gales, que si el avivamiento de Inglaterra, que si el avivamiento que hubo en Alemania, que si el avivamiento en tantos lugares, ¿verdad? Empiezas a leer y a informar y decir, oye, esto cómo era lo otro. Bien, pues Hechos ya nos habla de eso. Dice que el Espíritu Santo cayó con toda su fuerza y el evangelio empezó a propagarse en la gente. Pero lo primero que quería decir es que el avivamiento no es de uno, es de muchos. Hay gente que se confunde. Hay pastores que se confunden y hay iglesias que se confunden. Es como decir, no, el avivamiento lo tenemos nosotros, el avivamiento somos nosotros. El avivamiento está aquí cuando la finalidad de avivar es avivar a la iglesia y es tocar a la gente y que conozcan a Cristo. No es de uno, es de muchos. No es que
hay una persona ungida y que el Señor utiliza y que ve señales y maravillas y los demás nada. El avivamiento es de muchos. De muchos. Dice que cuando descendió el Espíritu Santo cayó sobre los 120 que estaban reunidos. Y me encanta cuando la palabra no hice hincapié la semana pasada, pero dice juntos y unánimes. Me llama la atención eso, juntos y unánimes. Mira, nosotros podemos estar juntos y no estar unánimes. Pero no solo eso. Podemos no estar juntos, pero sí estar unánimes. Y cuando descendió el Espíritu Santo coincidió que estaban juntos y estaban unánimes. Y esto a mí me habla más que de unidad. A mí me habla de un compromiso de amor los unos con los otros. ¿Me escucháis? Dice, y el Espíritu Santo descendió. Y luego dice, me encanta, vamos a Hechos. Capítulo 2. Y leemos el verso 44 al 47. Bueno, vamos a leer 41, venga, del 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Ves? Fíjate, desciende el Espíritu Santo, Pedro toma las riendas, empieza a hablarle a la multitud, empieza a decirle, mira, ni están llenos de mosto, ni están locos, ni están esto, ni están lo otro, están llenos del Espíritu Santo y es lo que la Biblia ya, la palabra del Señor ya nos decía por las Escrituras, ¿ves? Que derramaría su Espíritu sobre toda carne. Y dice 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan, ¿y qué? Y en las oraciones. Mira, no solo es que descendió el Espíritu Santo con toda su fuerza, porque hay veces que el Espíritu Santo cae y es flor de un día. ¿Te acuerdas cuando Jeremías dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo? Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Te acuerdas? ¿Qué ocurre? Que el Espíritu Santo caía y como tiene uno unas aberturas en su vida enormes, cuando no le respalda ni su testimonio ni lo que sale por su boca, de ahí todo lo que el Señor derrama se pierde. Pero está diciendo, pero perseveraban. O sea, no es cuestión de un culto maravilloso donde Dios me toca y ya me voy y ya está, sino que perseveraban. Perseverar en la doctrina, en la enseñanza, en las oraciones, en el partimiento del pan, en el compañerismo con los demás, en la oración los unos por los otros, en el mostrar las obras de misericordia, en la generosidad, en el uso de los dones, no fraudulento, ¿no? Dice 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser, ¿qué dice? El Espíritu Santo cayó, pero es que transformó las vidas, los corazones. Mira, esto que hablan de que tenían todas las cosas en común, de que compartían todas las cosas, de que todo lo que tenían lo daban a los demás, es que ocurrió, mirad, el Espíritu Santo se derramó con toda su fuerza y la gente en la ciudad de Jerusalén empezó a ver que algo estaba sucediendo y la gente empezaba a acudir a escuchar a los apóstoles y a los discípulos cuando estaban predicando, y dice que se iba convirtiendo la gente de tal manera que les desbordó. O sea, ya
había tanta gente que no tenían capacidad para poder absorber. Había mucha gente humilde, mucha gente pobre, pero es que no hay más. Venían muchos peregrinos. Sabéis que Jerusalén es ciudad de peregrinaje para los judíos devotos. Y cuando se convertían, ya se quedaban allí y tenían que seguir los apóstoles predicando y enseñándoles los rudimentos del evangelio. Y muchos eran bautizados allí y se llenaban del Espíritu Santo. Entonces, como tenían que enseñarles los rudimentos y tenían que afirmarlos en la fe, se quedaban en la ciudad y no tenían dónde estar, no tenían para comer, no tenían nada. Estamos hablando de miles de personas y no tenían cómo atenderles. Entonces, la iglesia de Jerusalén, no toda la iglesia de Jerusalén, algunos de ellos dijeron: oye, yo tengo una casa, la vendo y dale de comer a la gente, búscales cobija, búscales lugar, pero sigamos predicando el evangelio, que se vayan con algo fuerte para sus vidas. Y empezaron a dar cosas de sí. ¿Me escucháis? A dar lo que tenían para sí. Es como que el Espíritu Santo se derrame en Malgras con una fuerza tremenda, ¿te imaginas? Y de repente empieza a convertirse la gente. Decir: ¿y cómo hacemos ahora? ¿Y cómo lo paramos esto? ¿Y ahora cómo tiras? Entonces había que tomar decisiones y hubo gente que estaba dispuesta, porque habían entendido que estamos en esta tierra de paso. ¿Me escucháis? Y a mí me sugiere decir, veían la necesidad, veían que el Señor estaba haciendo cosas nuevas y no les importaba lo suyo. Entonces, no es que en estos tiempos tengamos que hacer lo mismo, pero sí se siguen los mismos principios. Es decir, fuera egoísmo. ¿Quieres avivamiento? No es de uno, es de muchos, ¿eh? Es decir, vamos a dejar esto para hacerlo importante. Y eso activó a la iglesia. Es como que la despertó fuerte. Y me encanta cuando dice: tenían todas las cosas en común, partían el pan en las casas, vivían con alegría y sencillez de corazón, sin altivez. De no creerse nadie imprescindible ni nadie más que nadie. De tener esa sencillez y esa humildad. ¿Sabes? Un poco de aprender así. Y el Espíritu Santo iba añadiendo a su casa. ¿Y qué ocurre? Que los que venían nuevos ya tenían el ejemplo, los líderes que estaban, lo veían en su vida, les salía por los poros y lo transmitían. Lo más fácil es quejarse. Y mira, y te digo más, se convierte, también es legítimo, es humano, ¿no? Se convierte en 3.000 personas y dice: ¿qué hacemos? No les podemos atender, es que no hay Biblia suficiente en la iglesia, no tenemos espacio. A mí que me cuentan, no, mira, no sé, hagamos lo que podamos y ya está. No. Es como que se abrían en carne. Claro que me importa la obra de Dios. El otro día me tocaba muy fuerte el Señor, ¿no? Me tocaba muy fuerte. Nadie puede pastorear una iglesia que no ama. Es que no es un trabajo. Nadie puede. O sea, y tienes que amar. Y no hay más. Me encanta, ¿eh? Porque le dice: Pedro, ¿me amas? Sí. Pues pastorea mis corderos. Fíjate, ¿eh? Porque a veces pensamos: no, yo a Dios lo amo mucho, lo amo, pero en la iglesia hay cada uno, ¿qué tal? Pastorea mis corderos. ¿Me amas? No dices que me amas. Fíjate. Así, ¿no? Y fíjate lo que ocurre después. Hechos capítulo 4. El verso, leemos del 32 en adelante, dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma,
Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Y dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies. ¿Qué dice? Y empezó un mover especial en la iglesia como a despertarla. Pero claro, cuando el Espíritu Santo se mueve, siempre también el diablo agita alrededor, y siempre hay gente que no tiene un corazón de servir. La hay. Es verdad. Hay veces que hay gente que está en la iglesia y no tiene el mismo corazón. Y a veces uno piensa, ¿y ahora? Y así ocurrió. De repente se levanta Ananías y Zafira, venden una heredad, dan una parte, se guardan otra. Mira, el Señor no les pidió, no les obligó, no les dijo, mira, despréndete de esto y de lo otro y dalo a la iglesia. No, no, no. Ellos estaban en la iglesia, querían los beneficios de la iglesia, querían ver lo que estaba ocurriendo. Yo me imagino que sería hasta agradable a los ojos escuchar a los apóstoles predicar de cómo Jesús les enseñaba, ver con tus propios ojos las sanidades y los milagros que ocurrían, ver cómo la gente se iba, ver cómo el gozo de Dios caía en un lugar. Dice la Biblia que hay arrepentimiento, hay alegría en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Imagínate la alegría que tendrían los discípulos al ver las miles de personas convirtiéndose. Y eso animaba a algunos a estar allí, mirar y ver. Y alguien dijo, mira, yo tengo algo, yo lo voy a vender. Y va, pero se reserva una parte y la esconde. Y le dicen, eso es todo, sí, eso es todo. ¿Seguro? Sí, eso es todo, sí. No tienen, sí. Y entonces el Señor descubre todas las cosas y se ve lo que hay en el corazón. Pero como decía antes, no es que Dios le pidiera. Pero ¿cuál fue el pecado de Ananías y Zafira? No darle todo al Señor. Tú podías haber dicho, mira, la otra mitad me la guardo para mi vejez. Señor, te voy a dar la mitad. Y el Señor le hubiera dicho, mira, a lo mejor le hubiera dicho, mira, no te preocupes por tu vejez, yo te voy a bendecir, pero te da libertad. Pero ¿qué ocurrió? Fíjate, una de las cosas, por eso se apagan los avivamientos, y en algunos, mintió. Pero no mintió a los hombres. El pecado es delante de Dios. Y es como que, pero no solo eso, mira, no solo mintió. Afloró el egoísmo, rompe la unidad. Y eso es un pecado muy gordo en la iglesia de Jesucristo. Mutilar el cuerpo o romper la unidad. Estaban todos juntos unánimes, todos iban en una dirección, todos iban y de repente se descuelgan y dicen, no, yo. Entonces rompes la unidad. ¿Qué más hicieron? Mira, ¿qué rompe la unidad? ¿Qué rompe la unidad de la iglesia? Mira, aparte, la falta de amor, por supuesto, pero eso se expresa muchas veces en el egoísmo. Una persona egoísta no ama plenamente. Se mira mucho él o ella. ¿Me escucháis? No me mueve la necesidad del otro, me mueve la mía. Y se necesita ese corazón que solo el Espíritu de Dios transforma. ¿Me escucháis? No poder dormir una noche no por el problema que tengo en mi casa, sino por el problema de la casa del hermano. A ese nivel hay que llegar. Soy yo el guardián de mi hermano, no sé dónde está ni qué le pasa. Eso ya es muy viejo. ¿Me escucháis? O somos una familia o no lo somos.
O somos una iglesia o no lo somos. ¿Qué más? La falta de temor de Dios. Empieza el Espíritu Santo a moverse, obras de misericordia, esto, lo otro y tal. Y bueno, el Señor me lo pasa por alto, el Señor me conoce, el Señor sabe cómo yo soy, el Señor ya así me parió, mi madre, y entonces, hace años hablaba con una persona, mira, tenía una unción de Dios terrible, créeme que era terrible la unción de Dios que tenía, impactaba, pero también había una ausencia de amor en su vida tan grande. Y en una ocasión, con ese carácter feo que tenía, me dijo así, me dijo, mira, así me parió mi madre, Dios me ha hecho así, toda mi vida ha sido igual. Entonces la miré y le dije, bueno, ya va siendo hora de cambiar, ¿no? ¿O no? De, de ser transformados por medio del Espíritu Santo con toda su fuerza. ¿Cuánto les gustaría? Y de buscar esos principios, ¿no? Entonces, lo de Ananías y Zafía, no hay que hacerlo igual. O sea, no estamos en el siglo I, tampoco estamos en Jerusalén hace 2000 años. Dios no nos pide a ninguno de nosotros, salvo cosas muy puntuales y específicas que Dios puede hablar, las puede hablar. Le puede decir a alguien en concreto, pero no es general. Bueno, vende tus cosas, haz esto, vamos a vivir con todas las cosas en común. Bien, era una necesidad puntual en un momento de la iglesia y necesitaba del esfuerzo y la colaboración de todos. Así lo sintieron en el momento y el Espíritu Santo por allí les llevó, ¿vale? No es algo que debamos hacer de manera general y genérica. Pero los principios rectores del avivamiento del siglo I que había se mantienen hoy exactamente igual. Los mismos principios. ¿Qué significa? Nada de egoísmo, de trabajar para el Señor con humildad, de buscar el compañerismo, ¿verdad? El ser familiares con los demás, el mostrar los mismos principios, eso no se rompe nunca. El no pecar, no romper la unidad, no pensar en lo mío únicamente y perder la falta del temor de Dios. Yo decía antes, estaban acostumbrados a que el Espíritu Santo se movía, estamos tan habituados a venir a la iglesia que a veces hay una terrible falta de temor. Mire, no hay niños aquí, ¿no? No hay ropa tendida. He tenido que ir a lugares, a países fuera, donde los pastores han tenido relaciones con muchachas en la propia plataforma de la iglesia. ¿Me escucháis? Una falta de temor. Pero ¿a qué punto? Entonces, ¿cómo es posible? ¿Me entendéis? Y teníais que oír al tipo cuando cogía la guitarra y se ponía a cantar. Parecía que el cielo se abría y descendían todos los ángeles. Y era un sinvergüenza. Y eso lo he vivido yo, no me lo han contado. De buscar los principios, amén, de un avivamiento genuino. Qué importante es el fomentar la unidad dentro de la iglesia, la Grey. Si queremos avivamiento, tiene que haber unidad. Y mira, la unidad yo entiendo que no es algo fácil, ¿eh? ¿O qué? Voy a lanzar una pregunta. No me responda, ¿eh? ¿O es fácil vivir en matrimonio? No me responda. A veces. La unidad no es fácil. Cada uno es de su padre y de su madre, ¿eh? Y algunos decían, somos el producto de nuestras propias experiencias. Es que cuando venimos a la iglesia yo traigo una experiencia detrás, hay una experiencia que yo vivo y eso lo llevo conmigo. Y muchas veces es útil para la obra de Dios, pero sin quebrar los principios.
¿A qué me refiero? Si tú vienes con tu experiencia y piensas que todo lo sabes y no necesitas a los demás, tú rompes los principios. ¿Sabes? Si tú vienes con tu experiencia, pero sigues siendo igual de egoísta y todo gira en torno a ti, tú rompes los principios. Dice, somos nosotros en nuestras circunstancias, decía el filósofo, ¿no? Producto de nuestras experiencias. ¿Tú crees? Mira, lo que debemos ser es el fruto del trato del Espíritu Santo en cada uno. Eso sí, de lo que Dios hace en mí, en lo que Dios transforma y que haga de mi vida algo útil para los demás. Que la gente pueda ver que Cristo está vivo, ¿no? Si queremos avivamiento es algo colectivo, ¿eh? No es individual. Y para mí avivamiento significa mucha gente santa, comprometida, mucha gente que ama a Dios, mucha gente solidaria, mucha gente que pone los dones y talentos al servicio de los demás, mucha gente que no busca lo suyo, mucha gente. Eso es avivamiento, eso es lo que ocurría en el siglo I. Esto es lo que pasaba, que para ellos las necesidades de los demás eran muy importantes, mucho necesarias. Y acompáñame un momento, hay un salmo, Salmo 133. Que dice en el título del Salmo en vuestra Biblia, al encabezamiento arriba. ¿Qué pone? Ah, bienaventuranza del amor fraternal. ¿Alguna otra cosa más? ¿Pone eso? ¿Qué pone? Nadie usa la Reina Valera del 60, solo yo. Pone cántico gradual. ¿Alguna otra versión? David Carreras, que tú usas una versión distinta, ¿dice algo? Cántico gradual de David. ¿El tuyo dice igual? ¿Todos dicen lo mismo? ¿En la versión portuguesa dice igual? ¿De Almeida, revisada? Hay algunas versiones que dicen cántico gradual o cántico de ascenso. Ajá. Sí, cántico gradual o cántico de ascenso. ¿Vale? ¿Y por qué? Porque Jerusalén estaba en alto, esto lo cantaban en la época de la fiesta, la Pascua, ¿verdad? Iban todos los peregrinos a Jerusalén y mientras iban cantando. Del Salmo 120 al 134 eran cantados. Por eso cuando dice la Biblia que Jesús iba y cantó el himno, se está refiriendo a esos cánticos. Y eran cantados, ¿vale? Los peregrinos, los devotos, cuando iban al cumplimiento de la fiesta, iban cantando esos cánticos. Y este es una porción de esos cánticos que se cantaban, ¿vale? Entonces, Jesús mismo los cantó. ¿Me escucháis? Yo, por ejemplo, he de confesar, soy malísimo. Yo la música me cuesta. Yo no tengo oído, o sea, no sé cómo decirte. Es muy raro que una canción me guste. Se me pega un tiempo, pero yo no soy de música. Pero Dios tuvo que tratar conmigo. Entonces, alabarle a Dios en todas las maneras, ¿sabes? De todas las formas, con instrumento de cuerda, con mi voz, con las palmas, como sea, hacerlo, ¿no?
y creo que el Espíritu Santo se derrama también cuando el pueblo alaba al Señor y le adora. Y luego leo en la Biblia que, por ejemplo, cuando habla de David, David era un virtuoso de la música, tocaba instrumentos de cuerda, instrumentos de viento, y componía canciones al Señor, y él le honraba de esa manera, ¿verdad? Por eso cuando en las últimas palabras de David, cuando él habla, dice: aquel varón que fue levantado muy en alto, el dulce cantor de Israel, ¿verdad? La Biblia dice eso. Bien, pues el Salmo 133 era parte de ese himno que se iba cantando, y dice así, Jesús mismo lo cantó, ¿eh? Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es. ¿Qué dice? Dice cuán bueno y cuán delicioso. ¿Sabéis lo que creo? Que cuando hay unidad, cuando oramos los unos por los otros, cuando nos cubrimos los unos a los otros, una de las manifestaciones que tiene el Espíritu Santo es para sanidad. Sanidad del alma, sanidad de las emociones y sanidad física. Mirad, y cuando está diciendo el salmista, mirad, es decir, observad, daros cuenta, fíjate en esto, que cuando están juntos y en armonía, esto es bueno. Date cuenta del resultado, del efecto que produce. Dice, obsérvalo. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. El óleo en la Biblia, sabéis que es un símbolo del Espíritu Santo. Dice que desciende desde la cabeza hasta los pies, pasa por la barba, ¿verdad?, de Aarón, el ministerio sacerdotal. Es como el ungüento. Mira, el óleo en la Biblia, aparte de ser símbolo del Espíritu Santo, sabemos que era un elemento que empleaban en la sanidad de muchas situaciones, de muchas heridas. ¿Te acuerdas cuando el Jesús habla en la parábola de buen samaritano? Y él lo toman herido y demás, dice ungiéndoles con aceite y vino, ¿verdad? En las heridas. El vino, el alcohol, ¿verdad? Para limpiar toda supuración, toda infección. Dice, y el óleo que era el bálsamo ese de Galad, ¿no? El óleo que era sanador, era como un ungüento. Dice, con las especias aromáticas, hechos según en la proporción justa establecida por Dios. Dice, para sanar. Dice, pero no solo eso, el óleo se usaba para ungir a los reyes. ¿Te acuerdas? La Biblia no dice eso. Cuando llaman a David para ungirle, estos son todos tus hijos. Dice, no falta el pequeño, pues dile que venga. No comeremos hasta que él venga. Y dice que tomó Samuel, eso me llama la atención, el cuerno del aceite y lo ungió. Llama la atención porque, no sé, son detalles que un día el Señor nos explicará los por qué, no se sabe bien, pero Saúl, el primer rey que Dios después desechó, fue ungido, dice la Biblia, con una redoma de aceite. Y la redoma era un cuenco de madera era tallado a mano, ¿verdad? Tenías que trabajarlo para que te pudiera servir como recipiente para el aceite. Entonces necesitaba la mano, la pericia de un hombre para poderlo hacer. Entonces Samuel iba con eso. Eso se lo dieron, alguien lo hizo con sus manos. Toma, pon el aceite ahí. Y con eso ungió a Saúl. Pero cuando unge a David, dice que no fue así, que tomó el cuerno del aceite. El cuerno de carnero, que lo vaciaban, le ponían los cubrían de pieles en la parte de arriba y allí ponían el aceite. La redoma la tenía que hacer un hombre. El cuerno es natural. Allí no hay mano de hombre. Dios lo hace crecer. Y lo
Y la diferencia a veces está ahí, ¿no? Dice, es como el buen óleo que desciende. Y luego dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes. ¿Qué dice? De Sión. Yo no sé cuántos saben y cuántos son de campo, pero el rocío es muy beneficioso para el campo. Nutre la tierra. Hace que suban pastos verdes. El rocío. Y bueno, el rocío muchas veces no te das ni cuenta. ¿Me escucháis? Tú, si fueras vigilante y estás a la intemperie y va cayendo el rocío, no te das cuenta. Y cuando te vas a tu casa y haces así, te das cuenta que estás empapado. Pero no lo notaste. Dice, así mismo es cuando están los hermanos juntos y en armonía. Dice, es como el rocío que desciende sobre los montes de Hermón. Y luego dice, porque allí envía el Señor bendición y ¿qué? Y vida eterna. Amén. Dice aquí, envía al Señor bendiciones. Fíjate si nos necesitamos los unos a los otros. ¿Cuántos quieren que Dios le bendiga? ¿Cuántos quieren que Dios envíe aquí bendición y vida eterna? Dice, pues juntos y en armonía. Solo no te lo va a hacer. Y eso requiere de un esfuerzo. Porque la unidad es algo que yo tengo que buscar. A pesar de las diferencias, las que sean, a pesar de tantas cosas, es algo que yo debo buscar. Y en el siglo I, la iglesia dice que perseveraba. Claro que el Espíritu Santo se puede derramar y hacer cualquier cosa, pero después hay que mantenerlo y perseverar. Y lo que cuesta es perseverar. ¿Cuánto les cuesta ser perseverante? Mira, mi hermano, Peter, no sé si me verá, igual me ve. Si me ve, te envío un abrazo, hermano. Peter, cuando íbamos a la escuela, claro, algunos de los hermanos, espero que no se enfade por eso, éramos más brillantes, más despiertos. Enseguida, cuando explicaban algo, lo entendíamos enseguida, lo captábamos, la idea central, y éramos capaces de desarrollarlo a nuestra manera. Pero cero constancia. Yo iba a las clases de mates o de lo que fuera, entendía muy bien, perfecto, ya sé por dónde va, pero luego me iba a mi casa y yo no volví a abrir los libros. Y lo que yo había, a mí se me olvidaba y yo... En cambio, mi hermano era muy constante. Y llegaba a casa y aunque no lo hubiera entendido, se ponía y se ponía y se ponía. Bien, llegó más lejos con la constancia que con ser más espabilado. Entonces, perseverar es importante. Mucho. O sea, no es flor de un día, no es que hoy, mira, hoy no te voy a contestar como tendría que haberlo hecho. Ni te voy a esto, ni me voy a poner así. No, pero es que mañana vas a tener que hacerlo otra vez. Y pasado. Y perseverar. ¿No? Eso es importante. Y dice, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Esto lo cantaba Jesús mientras subían. Por eso es cántico de ascenso, ¿verdad? Cuando dice cántico gradual es eso, que vas subiendo y vas cantando. Los peregrinos. Así que el Señor nos ayude, ¿no? En eso. Que podamos serle fieles. ¿Cuánto les gustaría vivir un avivamiento así? Dice que se conviertan de corazón. Y quisiera acabar con esto. Tú imagínate que tengamos un culto, que lo espero, donde el Espíritu Santo abra en este lugar y caiga con toda su fuerza, ¿vale? Y el Señor derrame y muestre su poder y su gloria y haya sanidades y milagros y señales. ¿Cuántos esperan eso? Pero yo te haré una pregunta. ¿Qué es más importante, eso o perseverar? Si tuvieras que escoger, ¿qué escogerías? Entonces, qué importante es. Amén.
ser perseverantes. Decir, vamos a mantenerlo. Y que el Señor haga y reparta. Aleluya. Que el día de mañana tenga que contar, tenga que tirar de ti. Que diga, mira, hay tanta gente, te puedes ocupar. Y puedes llevar esto a tu casa y enseñarles el ABC. Y puedes hacer esto con estos y puedes hacerlo. Y qué importante es perseverar. Aleluya. Amén. Oramos. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra, que sea amén. Pedimos que la bendiga, Señor, que dé fruto, Señor, en nuestra vida. Señor, que abunde en nuestra cuenta. Padre, te pido, Señor, que nos ayudes a ser fieles y firmes, a ser perseverantes en la obra, Señor. Padre, recibe la gloria y el honor, Señor. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos también. Derrama de tu espíritu, Señor, y que tu aceite pueda descender, Señor, sobre cada uno. Te lo pido dándote gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Aleluya.